La semana pasada vimos el tema de por qué es que murió Jesús y revisamos que la respuesta que la Biblia da a esa pregunta es que murió por nuestros pecados. Esa es la respuesta tan sencilla. Jesús murió por ti y por mí. Por ejemplo, quiero que vean lo importante que es esto. En una ocasión estaban unas personas en una plática con Gandhi, este líder religioso hindú, y estaban platicando con Gandhi, y Gandhi llegó a esta conclusión: yo puedo aceptar que Jesús fue un hombre santo, yo puedo aceptar que fue un hombre a través del cual se hicieron muchos milagros, yo puedo aceptar que realmente fue un ser humano increíble y que murió inclusive de una manera heroica, pero el que tú me digas que había algo místico, mágico en la muerte de Jesús, eso no puedo creerlo. Eso fue lo que dijo él. Si tú y yo tuviéramos una conclusión acerca de Jesús semejante, yo tendría que decirte que es una conclusión totalmente pobre y falsa e incompleta acerca de Jesús. Si tú crees que Jesús fue simple y sencillamente un hombre ejemplar, al que pues a lo mejor tú y yo deberíamos de imitar, y que murió de una manera heroica, simple y sencillamente como parte de algo que sucedió, y su muerte tan heroica debería de hacer que tú y yo lo admiráramos más, pero eso es todo lo que pasó. Tú y yo no siquiera estamos comenzando a conocer a Jesús en realidad. La obra de Cristo, lo que Jesús vino a hacer, principalmente antes de los milagros, antes de todas las señales que hizo, lo principal que vino a hacer es a morir por ti. A eso vino Jesús, a morir en tu lugar por tus pecados y por mis pecados. Porque por medio de esa muerte sustitutoria, por esa muerte en tu lugar y el mío, es a través de esa muerte que tú y yo tenemos la oportunidad de ser perdonados de nuestros pecados y salvados de la ira de Dios. Por eso murió Jesús. Él dijo de una manera muy clara: a mí nadie me quita la vida. Yo no muero porque me estén asesinando. No es coincidencia que Él haya muerto. Él vino a morir, y vino a morir por ti, porque te ama. Porque de esa manera, Él muriendo en tu lugar, tú tenías la oportunidad de ser perdonado. Y ahora vamos a tratar de contestar esta pregunta. Si Jesús murió por nosotros, si Él murió en nuestro lugar para perdonar nuestros pecados, para librarnos del castigo que merecemos, ¿cómo le hacemos para recibir ese beneficio? ¿Cómo le hacemos para recibir el beneficio de su muerte? Yo en una ocasión estaba platicando con un predicador, digamos, famosón dentro de la iglesia católica. Y esta persona era una persona que invitaban a conferencias y cosas por el estilo. Y yo platicando con él, estábamos hablando de la muerte de Jesús y del infierno. Y él me dijo lo siguiente: yo creo que el infierno está vacío. Y yo me quedé pensando y le dije: ¿por qué? ¿Por qué crees que está vacío? Y él me dijo: porque Jesús murió en lugar de los pecadores. Yo dije: eso es cierto. Eso es lo que enseña la Biblia. Jesús murió en el lugar de los pecadores. Sin embargo, ¿por qué dices que el infierno está vacío? Porque como Él llevó el castigo de todos, por lo tanto nadie va a ser castigado. Yo escuchando esa conversación me quedé pensando, y luego fui a lo que dice la Biblia, y tristemente me encontré con una respuesta distinta. La Biblia enseña algo diferente. Eso que este hombre estaba comunicando se le llama el universalismo. Es decir, Jesús muere en la cruz por los pecadores y de una manera automática todos los pecadores son salvos. Eso no lo enseña la Biblia. Te voy a leer un versículo triste pero importante que tú y yo necesitamos repasar. Está en Apocalipsis 14, 10 y 11. Y quiero que veas lo que dice. Entonces los siguió otro ángel, el tercero,
el libro de Apocalipsis, tú y yo lo entendemos cuando nos damos cuenta que son muchas, o sea, como muchas figuras, muchos símbolos. Y tenemos que dentro de esos símbolos tratar de interpretar el mensaje que Dios quiere darnos. Entonces, fíjate lo que está diciendo. Entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, y no tienen reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen y a cualquiera que recibe la marca de su nombre. Esta es una fotografía del juicio final, del día final. Y lo que estamos viendo ahí es que el infierno no está vacío. Es que sí hay personas en el infierno siendo atormentadas. Y dice algo bien terrible que a mí no me gustaría leer, que a veces yo preferiría no creer. Que dice que el castigo, el tormento de su castigo sigue por los siglos de los siglos, que no tiene fin, y que esas personas que están ahí no descansan ni de día ni de noche. Es feo, pero es lo que enseña la Biblia. Y lo más trágico de todo es que esa condena, aunque justa, y eso es lo que vimos la vez pasada, una condena justa. Es fácil que tú y yo aceptemos que somos pecadores. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de eso. Nadie necesita convencernos de eso, ¿verdad? Es un poquito más difícil entender que la Biblia enseña lo que los pecadores merecen por sus pecados, que es el castigo de la ira de Dios. Eso es lo que la Biblia enseña. Y eso es lo que tú y yo estamos viendo ahí, que sucede por los siglos de los siglos. Pero la buena noticia es esta, que ese castigo fue absorbido por Dios en la cruz de Jesús, que Jesús recibió nuestro castigo, que Él murió en nuestro lugar. Y si Él murió, eso quiere decir que no es necesario que tú y yo paguemos por nuestros pecados, porque Él los llevó en la cruz. Esa es la buena noticia. Lo más trágico de esta escena es que hay personas ahí condenadas que no tenían que estar condenadas. ¿Por qué? Porque Jesús llevó su castigo en la cruz. Quiero que veas la imagen esta del cáliz. ¿Ves la imagen esta que se está usando del cáliz de la ira? Fíjate, que Él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira. ¿Te acuerdas de lo que veíamos la semana pasada del huerto de Getsemaní? Que Jesús le dijo al Padre: si es posible, pasa de mí este cáliz, esta copa. Están hablando de lo mismo. Jesús bebió el cáliz del furor de la ira de Dios en tu lugar y el mío. Esa es la buena noticia. Por lo tanto, no tenemos por qué ser castigados por nuestros pecados. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Cómo le hacemos para recibir el beneficio de la salvación que Jesús ofrece? Hay algunos de ustedes que contestan esta pregunta de esta manera: viniendo a la iglesia, haciéndome cristiano. Falso. Esa no es la enseñanza de la Biblia. Tú puedes decir: todos los que venimos a gracia soberana vamos a ser salvos de la ira. Falso. Yo te tengo que decir esto: hay personas que a lo mejor hasta son miembros de gracia soberana que no van a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque a lo mejor pusieron su confianza en un grupo religioso y no en lo que dice la Biblia. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto? ¿Cómo le hacemos tú y yo para recibir el beneficio de la muerte de Jesús? Jesús ya pagó. Él ya murió. La misericordia está puesta.
Ahora, ¿cómo le hacemos tú y yo para recibirla? Fíjate, esto lo encontramos en un versículo en el libro de Efesios. Y te lo voy a leer, Efesios 2, 8 y 9. Dice la Biblia, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este versículo nos enseña dos cosas bien sencillas. Nos dice que la salvación que Dios ofrece es por gracia. Y número dos, que esa salvación se recibe por medio de la fe. ¿Lo viste? Te lo voy a leer otra vez. Mira, lo peor que tú y yo podemos hacer es poner nuestra esperanza de la vida eterna en un adoctrinamiento religioso. ¿Me explico? En algo que simple y sencillamente te dice alguien. Tú haces esto y vas a ser salvo. Lo que tú y yo tenemos que hacer es poner nuestra confianza no en lo que alguien nos dice, sino en lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque es su palabra lo que Dios ha prometido respaldar. Es su palabra que salió de su boca. Y tú y yo necesitamos agarrarnos de esa palabra. Por eso necesitamos poner atención en qué es lo que enseña. Porque ahí está la verdad revelada. ¿Ok? Te voy a leer una vez más este versículo. Y quiero que veas cómo de una manera bien clara dice cómo obtenemos tú y yo la salvación que Jesús ganó para nosotros. Porque por gracia habéis sido salvados. Entonces, aquí están personas que han recibido la salvación. Y el apóstol Pablo les está explicando, ustedes han sido salvados por gracia. Ok, pero ¿cómo recibieron esa salvación? Fíjate lo que explica. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Es decir, el medio a través del cual estas personas recibieron esa salvación es la fe. Es creer en Jesús. Cuando una persona cree en Jesús como el Hijo de Dios, dice la Biblia que es a través de esa fe que esa persona recibe el regalo gratuito de la vida eterna, por medio de la fe, por medio de creer, simple y sencillamente. Te voy a dar un ejemplo que creo que te va a ayudar a entenderlo. Te voy a dar dos ejemplos. Digamos que tú y yo estuviéramos en París. Imagínense que ustedes y yo ahorita estuviéramos en París. Yo estaría hablando francés. Bueno, no se dice así, pero yo estaría hablando francés. Y tú estarías ahí en París, ¿verdad? En lugar de la X, estaría la Torre Eiffel, ¿verdad? Ok, imagínate, tú y yo estamos en París. Y de repente se nos dice que estos yihadistas van a atacar la ciudad y que van a detonar una bomba química. Y que la única forma en que los habitantes de la ciudad van a poder ser salvos de esa bomba es si corren y se refugian en unos campos que el gobierno preparó para sus habitantes, ¿verdad? Entonces, todas las personas que entren en ese refugio serán salvos. Aquellas personas que escuchen ese mensaje y crean en ese mensaje van a salir corriendo a esos refugios, ¿verdad? Ok, todas las personas que sean refugiadas ahí son salvas. Cae la bomba, sucede todo el daño, pero las personas que estuvieron adentro son salvas. No porque sean mejores que las personas que están afuera,
no porque tuvieran más méritos que las personas que están afuera, simple y sencillamente porque creyeron y se refugiaron. A lo mejor en ese refugio tú estás ahí adentro, te salvas y te das cuenta que hay prisioneros ahí enseguida de ti, ¿verdad? A lo mejor hay narcotraficantes ahí enseguida de ti. A lo mejor está un cuate que golpeaba a su esposa ahí enseguida de ti. Fue salvo no por sus méritos, sino porque creyó y se refugió. Es parecido lo que dice la Biblia. La Biblia enseña que todos los hombres somos pecadores, igual de pecadores. Tú y yo nos percibimos a lo mejor de una manera diferente, pero somos pecadores. Y que la salvación Jesús se la ofrece a todos, de una manera gratuita. ¿Quiénes la reciben? Los que creen en Él. Aquellas personas que creen y corren a refugiarse en Jesús. Todo el que crea en Jesús será salvo. Es la buena noticia. Todo el que crea en Jesús tiene vida eterna. Ese es el mensaje de la Biblia. Te voy a dar otro ejemplo. Espero que este ejemplo esté mejor y creo que va a estar mejor porque viene en la Biblia, ¿ok? Así que te voy a leer una parte, es en el libro de Números. Números capítulo 21, del versículo 4 al 9. Te voy a leer la historia y luego vamos a tratar de entenderla. Dice: partieron del monte de Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Se están quejando de la comida, así como tú y yo comprenderemos, ¿verdad? Ok. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo: hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Y el Señor le dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Fíjate lo que está pasando. Es una historia chistosa, pero que tiene una enseñanza profunda. El pueblo se empieza a quejar contra Dios y contra el líder que Dios les había dado. Están todos fastidiados, están hartos de la comida que estaban comiendo. Dios justamente los juzga y les envía serpientes. ¿Por qué lo hizo? Para instruirlos, para entrenarlos, para educarlos. Así como yo corrijo a mi hijo también. ¿Por qué? Porque yo quiero instruirlo, quiero levantar de él un hombre. Ok, bueno, lo hace. Y la forma en la que Dios lo hace es enviando serpientes venenosas. Los israelitas que recibían una mordida de la serpiente se morían. Entonces la gente en temor le empiezan a pedir a Dios que tenga misericordia de ellos. Dios los escucha y les extiende misericordia y le dice a Moisés lo siguiente: lo que quiero que hagas es que hagas una estatua de una serpiente y luego que la pongas en un palo en un lugar de ahí del campamento, y toda persona que sea mordida por la serpiente con ese veneno, que mire a la serpiente, no morirá. Ponte a pensar que tú estás ahí. Fíjate la locura que es esto. A ti te muerde una serpiente venenosa. Te muerde. Sabes que te vas a morir porque has visto que otras personas se han muerto por la misma serpiente que te acaba de morder a ti.
Y vas con Moisés y Moisés te dice, quiero que veas esa serpiente de bronce. Y si la ves, vas a ser salvo. Qué locura, ¿no? Qué locura. Si yo estuviera ahí, le diría, ¿sabes qué, Moisés? Está bien tu serpientita, o sea, está bien ahí la serpiente de bronce, pero yo necesito que me hagas algo. O sea, sácame el veneno, dame una medicina. O sea, no es posible que me des una solución tan absurda y me digas que crea que simple y sencillamente ver una estatua mugrosa me va a salvar. Bueno, eso era lo que Dios diseñó para que lo salvara. Y lo hizo porque quería que aprendieran que la salvación Él la extendía por fe. Y todo israelita que se atrevía a creer en lo que Dios les había dicho y volteaban a ver la serpiente, eran salvos. Y el veneno perdía su poder en ellos. Es semejante a lo que Dios nos dice. Tú y yo entendemos. Y si somos honestos, lo entendemos. Merecemos ser juzgados por nuestros pecados. Y lo que Dios nos está diciendo es esto, es bien sencillo. ¿Quieres saber cómo eres salvo de esos pecados? ¿Cómo eres librado de esa ira? Cree en mi Hijo Jesús. Todo el que crea en Él será salvo. Así de sencillo, así de sencillo. Te voy a leer lo que dice Hechos 16:31. Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Simple y sencillamente. Esa es la respuesta de la Biblia. Tú crees en Jesús y por medio de esa fe, tú eres salvo. Yo sé que hay personas que están ahorita escuchándome y les rebota un poquito esto. Quiero decirte dos cosas. Qué bueno que estás aquí y qué bueno que te está rebotando. Qué bueno que te está rebotando esto. Porque lo único que está pasando es que tú estás batallando con algo que la Biblia enseña. Yo quiero recordarte esto. Te animo a que no pongas tu confianza en un dogma que un grupo religioso te enseña, sino que pongas tu confianza en lo que la Biblia enseña. Yo quiero que veas que esto es lo que la Biblia está diciendo. Hechos 16:31. Tú lo puedes anotar y al rato verificar ahí en tu casa. Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Simple y sencillamente. Te voy a contar una historia. Había un cuate que se llamaba Naamán. Él era un general, era un general bien poderoso. No me acuerdo si era sirio, no me acuerdo de dónde era este vato, pero era un general. Era un cuate bien estratégico, bien esforzado, bien diligente, pero tenía lepra. Este cuate se estaba muriendo de lepra. La lepra en aquellos tiempos era como el SIDA actual. Era una enfermedad incurable que terminaba matando a la persona. Ok, este general tenía lepra y su rey le dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no vas con los israelitas? Ellos tienen un profeta que se llama Eliseo, que es un hombre de Dios y a lo mejor él puede sanarte. ¿Por qué no vas con él? Y ¿sabes qué? Mira, te voy a dar todos estos regalos que quiero que vayas y ofréceselos para que te brinde la sanidad. Este cuate va. Era una persona bien competente. No era alguien flojo, no era alguien que no fuera diligente. Era de las personas que siempre tenían el primer lugar en todo. Era alguien confiable, exitoso. Esta persona va con el profeta. El profeta, fíjense, bien curioso, ni siquiera lo recibe. Es como si viniera el gobernador aquí de Chihuahua. El gobernador de Chihuahua probablemente es la persona más importante en el estado de Chihuahua. Imagínense que viene aquí con uno de los pastores y que el pastor le diga a la secretaria, a Zuli o a Susi, no, dígale que ahorita estoy ocupado. Imagínense cómo se sentiría indignado esta persona. Ok, así le hicieron a este comandante, a Naamán. Naamán se enfurece, ¿verdad? Se enoja, este profeta rascuacho ni siquiera me recibe. Pero el profeta le dice, ok, mira, si quieres ser sanado, zambútete en ese lago que está ahí 7 veces. Y si te zambutes, vas a ser sanado.
el comandante se va todo enojado y ¿sabes qué? A la goma con este Eliseo, yo me voy a ir otra vez a mi país. En el camino, uno de sus ayudantes lo convence. Le dice, oye, mira, si el profeta te hubiera pedido que conquistaras cualquier pueblo a cambio de tu sanidad, lo hubieras hecho. Si te hubiera pedido todas tus riquezas, se las hubieras dado. ¿Por qué no haces esto tan sencillo? Simple y sencillamente, ya estamos aquí. Vamos creyendo y zambútete ahí en el lago, aunque esté cochino, pero hazlo. A lo mejor eso te sana. Este comandante lo hace y se zambute y es sanado. Ese es el mensaje de la Biblia. El Señor le otorga la salvación a los que creen en Él. Acuérdense lo que Jesús decía: el reino de los cielos es para los que son como niños. Si tú quieres entrar en el reino de los cielos, necesitas hacerte como un niño y simple y sencillamente creer en lo que Él te dice. Y Él nos dice, aquel que crea en Jesús será salvo. Es la buena noticia. Déjame decirte esto. La fe que salva es una fe genuina. Te voy a decir cómo lo ponían los reformadores. La salvación se recibe solo por medio de la fe, únicamente por medio de la fe. Pero la fe que salva no está sola. Ah, caray. La salvación, el perdón de tus pecados, el ser librado de la ira de Dios, tú recibes esa salvación por medio de la fe, únicamente a través de la fe. Pero la fe que salva no se queda sola. ¿A qué me refiero con eso? ¿O a qué se referían los reformadores con eso? Que la fe genuina conlleva una respuesta. Te voy a tratar de dar este ejemplo otra vez. Digamos que tú y yo estamos en, ¿cómo se llama el lugar donde secuestraron el hotel? ¿Cómo se llama? ¿Alguien? ¿Cómo? ¿Mali? Se llama Mali, sí. Ok, imagínate que tú y yo estamos en Mali, ok, hablan francés también, ahí estás tú en Mali, y de repente te dicen que en el restaurante donde estás hay una bomba. Si tú crees ese anuncio, ¿qué haces? Te quedas ahí, oiga, tráigame otro café, ¿verdad? Oiga, la cuenta, ¿qué haces? Estás ahí y te dicen, pusieron una bomba en este lugar. Si tú crees realmente y hay cierta cordura en ti, ¿verdad? Sales corriendo, simple y sencillamente. Eso es lo que tú y yo haríamos. Toda persona cuerda, cuando cree un anuncio como esos, corre. ¿Ok? De la misma manera, la Biblia enseña que aquellas personas que creen en Jesús de una manera genuina, esa fe se manifiesta en una respuesta a Jesús, en arrepentimiento. Jesús vino a enseñarnos el camino para agradar al Padre. Vino a enseñarnos cómo hacerle tú y yo para tener una relación con el Padre. Es una locura que tú me digas que crees en Jesús y que vivas abiertamente haciendo todo aquello que Jesús enseñó que ofende a su Padre. ¿Me explico? Esa fe no es genuina, simple y sencillamente. Vamos a decir otra vez lo que los reformadores dijeron. La fe, la salvación se recibe únicamente por medio de la fe, solamente a través de la fe. Pero la fe que salva no se queda sola. Te lo voy a explicar de esta manera. Hay algunas personas que dicen, yo creo en Jesús y yo me sé la Biblia y vivo como las personas que no conocen a Jesús. A lo mejor ese eres tú, ¿verdad? Y quiero animarte a esto. Tu fe no es genuina, simple y sencillamente. Tu fe no te ha salvado. ¿Por qué? Porque no es de a de veras. Tú no has entendido, realmente quién es Jesús. No has entendido realmente a qué vino a morir Jesús. Por lo tanto, vives
como si Él no existiera. A lo mejor lo confiesas, a lo mejor lo entiendes, pero tu vida dice lo contrario. Mira, lo que quiero animarte es a esto. La tentación para ti es decir, ok, voy a esforzarme entonces para vivir una vida que refleje lo que Dios quiere que yo haga. No, lo que necesitas hacer es creer de una manera genuina, creer en Él, porque cuando creas serás salvo. Y esa salvación te cambia, no se queda sola. Es creyendo en Jesús que tú y yo abandonamos el pecado. Eso es lo que es el arrepentimiento. Jesús cuando vino, y yo quiero animarte a que tú leas los evangelios. De nuevo, no compres cualquier dogma que una persona te enseña. Tú apuesta tu vida únicamente a lo que Jesús enseña. Yo quiero animarte a que leas los evangelios y te vas a dar cuenta que las primeras palabras que Jesús enseñó cuando empezó su ministerio fueron estas: arrepentíos y creed en el evangelio. Es lo que Jesús enseñó al principio. Arrepiéntanse y crean en las buenas noticias que vengo a darles. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento no es una vida perfecta. El arrepentimiento es darle la espalda al pecado y correr hacia Dios. Eso es el arrepentimiento. Te lo voy a explicar con esta historia. Está en Lucas 15. Es la historia del hijo pródigo. Yo me imagino que todos ustedes la conocen. Esta historia enseña lo siguiente. Había un padre muy rico que tenía 2 hijos. Uno de esos hijos era así medio cabezón, rebelde, y un día se acerca con su papá y le dice: papá, dame todo el dinero que me corresponde. El cuate recibe todo el dinero y se va a gastar todo el dinero con prostitutas, con borrachos y a vivir de una manera perdida. Así lo hace. Imagínate. Este cuate, después de vivir perdidamente, siguiendo sus propias pasiones, pasa el tiempo y cosecha las consecuencias de sus decisiones. Y se empieza a dar cuenta de la terrible decisión que tomó, del rumbo tan tonto que él decidió para sí mismo, seguir su propia voluntad, seguir sus propios caminos en lugar de la voluntad de su padre. Bueno, este cuate ahí reaccionando, dice: ¿sabes qué? Aún mi papá, aún los empleados de mi papá, los siervos de mi papá comen mejor que lo que yo estoy comiendo. El cuate estaba comiendo ahí restos de comida de puercos. Y dice: ¿sabes qué? Voy a regresar y le voy a pedir a mi padre que me acepte. Y lo que hace es que se pone de pie, reconoce que ha ofendido a su padre y decide volver a su padre a pedirle perdón. Eso es lo que hace. No transforma su vida en ese momento. ¿Me explico? Él no había una transformación ahí. Él simple y sencillamente corrió a su padre. Y lo que el padre hace es que lo recibe, lo abraza y lo perdona. Cuando esta persona conoce el amor de su padre, entonces su vida cambia. Déjame decirte por qué es bien importante ese orden. Aquí se aplica esa onda del orden de los factores, si altera el producto, ¿ok? Fíjate por qué. Tú puedes pensar que lo que tú necesitas hacer para que Dios te acepte es cambiar tu vida. ¿Y qué es lo que necesitas hacer? Necesito comportarme de una manera diferente. Necesito dejar de hacer todo lo que he hecho. Y necesito ser puro de pensamiento, de sentimiento. Necesito honrar a mis padres. Y ya cuando viva como Dios quiere que yo viva, así bien bañadito, fajadito, me voy a acercar a Dios y Él va a aceptarme. Bueno, eso no es lo que dice la Biblia. Afortunadamente, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el hijo pródigo llegó todo mugroso con el padre. Y el padre lo aceptó, lo bañó, lo perdonó y le dio un lugar en su casa otra vez, como su hijo. El conocer el amor del padre es lo que nos cambia.
El arrepentimiento no es cambiar. El arrepentimiento es darle la espalda al pecado. Si tomas la decisión de darle la espalda al pecado y correr hacia Jesús, creyendo en Él, y cuando crees en Él, Él te cambia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se recibe la salvación que Jesús ofrece? ¿Cómo? Por medio de la fe. Eso es lo que enseña la Biblia, por medio de la fe. Esa fe te lleva a correr a Jesús, a refugiarte en Él, en arrepentimiento. Y la buena noticia es esta, que todos aquellos de ustedes que reconozcan que han pecado, que se arrepientan de sus pecados y corran a Jesús, Él va a perdonarlos. Y Él va a salvarlos y a lavarlos de todos sus pecados, porque es lo que Él vino a hacer. Esa es la buena noticia del Evangelio. Vamos a hacer una prueba. Fíjense, vamos a hacer una prueba a ver si le agarramos a esto. Imagínate que tú te mueres el día de hoy. Imagínate, no va a pasar, primero Dios no va a pasar, que todos nosotros vamos a estar en la siguiente semana. Pero sí, imagínate que te mueres el día de hoy. Mueres y llegas ahí a la puerta del reino de los cielos. Y ahí está Dios y te hace una pregunta. ¿Por qué debo dejarte entrar? ¿Por qué debo dejarte entrar al reino de los cielos? ¿Qué le contestarías? ¿Qué le contestarías? Trata de pensar así un poquito en esa respuesta. ¿Qué le contestarías? Algunos de ustedes podrían contestarle esto. ¿Sabes qué? Déjame entrar al reino de los cielos porque yo traté de ser un buen seguidor tuyo. Jesús, tú sabes, yo fui a Alfa y 7 semanas, puntual. Déjame entrar. Hasta me comí la comida. Déjame entrar. Leí la Biblia. Repasé los mensajes. Hice lo mejor que pude por obedecer a mis padres. Le dije que no a la pornografía. Me guardé puro para mi esposo o para mi esposa. Tú sabes que me esforcé por ser una buena persona. Déjame entrar. Si tu respuesta es semejante, no agarraste la onda del mensaje de lo que la Biblia enseña. ¿Por qué? Porque lo que estás diciendo tú debajo de todo es que tu esperanza de salvación, tu esperanza de recibir el perdón de tus pecados está en ti, en algo que tú hiciste, en algo que tú trataste de hacer, en que trataste de hacer lo mejor que podías. Ahí estás basando tu esperanza. Serví en la iglesia, lo mejor que pude, déjame entrar. Ahí estás poniendo tu fe en ti. Y eso no es lo que enseña la Biblia. Lo que enseña la Biblia es que las personas que son salvas son aquellas que creen, no en ellos o en lo que ellos pudieron hacer, sino en Jesús. La respuesta correcta, en otras palabras, sería: Señor, déjame entrar porque yo creí en tu Hijo, porque yo creí en lo que tú dijiste, y tú dijiste que aquellos que creyeran en Jesús serían salvos. Déjame entrar. No tengo otra base. No merezco entrar al reino de los cielos. Mis obras nunca alcanzaron para yo ser digno de entrar ahí. No merezco que me recibas. Es la verdad. Pero creí en tu Hijo. Creí en que Él murió por mí. Déjame entrar. Esa es la respuesta correcta que la Biblia enseña. Que aquellas personas que crean serán salvas. Alguno de ustedes podría decir: oye, así de fácil. Simple y sencillamente por creer en Jesús, una persona recibe la salvación de su alma. Yo estoy obligado a decirte que sí. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la Biblia. Y no es fácil. ¿Por qué? Porque a Él le costó mucho. A Jesús le costó todo. Jesús murió por nosotros. Y es por esa muerte que Él ofrece gratuitamente
esta salvación tan grande. Tú y yo la recibimos gratuitamente, pero eso no quiere decir que haya sido gratis para Él. Él la pagó con su sangre. Esa es la buena noticia, pero sí, así de fácil. ¿Por qué? Porque es por gracia. Es la gracia de Dios la que le otorga la salvación al ser humano. Y la gracia de Dios, en pocas palabras, es el favor inmerecido que Dios le da a quienes Él quiere. Eso es la gracia de Dios. Y la salvación es por gracia. Te voy a leer otra vez lo que vimos en Efesios. Y ahí quiero que veas cómo dice que la salvación es por gracia. Dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, un regalo de Dios. No por obras, no por algo que tú y yo podamos hacer, para que nadie se gloríe. Así de fácil, porque la salvación es por gracia. Es el favor inmerecido de Dios que nos lo da, nos la otorga, simple y sencillamente porque Él lo decidió. Eso es lo que enseña la Biblia. Voy a tratar de darte dos ejemplos que creo que te pueden ayudar a entender esto. El primero de ellos es de una película. Se llama Salvando o Rescatando al Soldado Ryan. ¿Ya la vieron? Está bien padre, véanla. Esta película se trata de ¿cómo se dice? Una trama donde están un comando de soldados en la Segunda Guerra Mundial. Y este comando se le da la misión de ir a rescatar a un soldado que se llamaba Ryan. Este soldado era el último hijo de una señora, de una madre soltera, donde sus 3 hijos habían ido a la guerra y ya habían matado a 2 de sus hijos, por lo que el gobierno decide salvar a este hombre. El problema, era que este hombre estaba en un lugar donde estaba invadido de enemigos. Entonces era una misión muy difícil llegar a salvar a esta persona. Se van como 5 soldados a salvarlo. Y pues van atravesando un chorro de peligros, van atravesando más de lo que te puedas imaginar y van muriendo cada uno de ellos en el camino. Cada uno de los integrantes de ese comando van muriendo. Y en una de las escenas, antes de que llegaran donde el soldado Ryan estaba, agarra el general, el capitán, y les dice: más le vale a este soldado Ryan que se convierta en un científico importante o en alguien que le dé un gran bien a la humanidad. ¿Por qué? Porque se están muriendo hombres para ir a salvarlo. Más le vale. Después de eso, llegan a donde él está, lo rescatan y huyen con él. En el camino los encuentran, los balacean, y para no hacérselas más larga, todo el pelotón muere, con excepción del soldado Ryan. Y el capitán fue el último que murió. Le dice al soldado Ryan que se acerque y le dice estas últimas palabras. Déjame leértelas. Gánate esto. Gánate esto. Y luego se muere. Y el soldado Ryan agarra, termina escuchando eso, le dice: 5 hombres murieron por ti, 5 personas dieron su vida por ti, para que tú pudieras estar a salvo, así que gánate esto, hazte merecedor de esto. En pocas palabras, mira lo que se hizo por ti, por lo tanto, vive de una manera que seas merecedor de eso que se hizo por ti. Al último de la película sale una escena donde está el soldado Ryan y llega a la tumba de este general. Y está sollozando ahí en la tumba, ya viejito, y le dice a su esposa: dime por favor que soy un buen hombre. Dime por favor que soy un buen hombre. Dime por favor que viví a la medida de lo que estos cuates hicieron por mí.
Dime que me gané esto que ellos hicieron por mí. En pocas palabras, este cuate vivió toda su vida tratando de llenar la medida, de llegar a la medida correcta. Se esforzaba tratando de ser un buen hombre. ¿Para qué? Para ser merecedor de lo que se hizo por él. Ok, quiero que compares eso con las últimas palabras de Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz por nosotros, las últimas palabras de Jesús fueron diferentes a esas. Él nunca nos dijo, gánate esto. Lo que Él dijo fue, consumado es. En pocas palabras, terminado está. La obra que yo vine a hacer está terminada, completa. Esa palabra terminada es, tú y yo la podemos entender como cuando una persona está haciendo una casa y pone la última piedra, está terminado. O cuando tienes una deuda, yo no sé si tú tengas deudas, ¿verdad? Yo acabo de pedir un préstamo para pagar mi casa y necesito pagar como 12 años cierta cantidad de dinero. El último día que yo vaya y del último pago de mi casa, yo voy a poder decir lo que Jesús dijo. En pocas palabras, horizontalmente hablando, terrenalmente hablando, yo voy a poder decir, consumado es. Yo voy a poder decir, terminé. ¿Ok? Eso es lo que dijo Jesús. Terminé. La obra está terminada. La salvación ya está lista. El perdón de pecados ya está listo. Ya está listo para que todos aquellos que crean en mí reciban el perdón completo y total de sus pecados, para que sean totalmente aceptados por mi Padre. Consumado es. Terminado está. En pocas palabras, una persona que cree en Jesús no necesita vivir toda su vida tratando de conservar la salvación que se le ha otorgado. No necesita vivir toda su vida tratando de llenar la medida para ser merecedor de esa salvación que Jesús le ofreció, porque esa salvación ha sido completa, consumada. Es un regalo gratuito que Dios le dio a esa persona por su gracia. Cuando una persona entiende esto, ¿sabes qué pasa? Empieza a crecer una profunda gratitud en su corazón. Se empieza a dar cuenta, todos mis pecados han sido perdonados. Mis pecados pasados, mis pecados presentes, mis pecados futuros han sido lavados. Fueron pagados por Jesús en la cruz. Jesús pagó mi deuda. No tengo que hacer nada para ganarme el amor de Dios. Él ya me ama y no puedo hacer nada para destruir el amor que Él me tiene. Él ya me ama. Cuando una persona entiende eso, entiende ese favor inmerecido, eso cambia su vida. Te voy a dar este segundo ejemplo y con eso ya vamos a terminar. Es una historia que probablemente tú viste que se llama Los Miserables. Fue escrita por un poeta, escritor francés que se llamaba Victor Hugo. Bueno, este cuate lo hizo muy bien. En esta historia, él cuenta la vida de un preso que se llamaba, déjame decirte cómo se llamaba. Sí, Jean-Paul, espera, déjame decirte cómo se llamaba, Manny. Jean Valjean. Jean Valjean, así se llamaba. Esta persona, Jean Valjean, era un cuate que se había robado pan. Y por robarse pan, porque tenía hambre, fue llevado a prisión por 5 años. Ahí en la prisión, este cuate trata de escaparse. Y lo trata de hacer varias veces, por lo que lo vuelven a agarrar y lo condenan a 19 años de prisión. Jean Valjean, después de 19 años, su corazón se llena de amargura. Tiene un chorro de coraje por lo que le sucedió.
al punto que se hace un prisionero al que todo el mundo le tenía miedo. No se metían con Jean Valjean porque era peligroso, estaba lleno de ira. Después de 19 años él sale de prisión y empieza a buscar trabajo. Nadie le da trabajo. Nadie le da trabajo a una persona que estuvo 19 años en prisión. Esta persona se empieza a desesperar porque no consigue trabajo y necesita comer. Por lo que hace el plan de robar otra vez. Entonces pide posada y un pastor le da posada y lo recibe en su casa. Este pastor le ofrece un cuarto, le ofrece una cena y va y se duerme. Jean Valjean en la noche se despierta y astutamente empieza a robarse la vajilla de plata del ministro. Y una vez que se la roba, sale corriendo, porque dice, así la vendo y hago algo. A este preso lo agarran como a 2 o 3 kilómetros después y lo regresan con el pastor. Le dicen, ¿sabes qué? Aquí está toda la plata que este hombre te robó. El pastor en ese momento se da cuenta de lo que está sucediendo, ¿verdad? Y dice, este cuate que estuvo 19 años preso, si simple y sencillamente yo digo lo que pasó y acepto que él me robó toda esta plata, lo van a condenar de por vida a prisión. Por lo que decide inmediatamente actuar de una manera diferente. Y lo que hace es que le dice, oh, Jean Valjean, qué bueno que estás aquí. Se te olvidaron estos candelabros de plata que también te regalé. ¿Por qué no te los llevas? Y se va a la cocina y se empieza a traer otros utensilios de plata valiosísimos. El cuate se queda así como diciendo, ¿qué está pasando? Este hombre, en lugar de condenarme y de simple y sencillamente aceptar lo que pasó, él decide tratarme no conforme a lo que yo merezco, sino conforme a lo que no merezco. Esta persona me está extendiendo gracia. Y este cuate simple y sencillamente recibe esos candelabros. El pastor se acerca con él y le dice, véndelos, amigo, y comienza una vida nueva. Ese incidente cambió la vida de Jean Valjean, cambió el corazón. Víctor Hugo dice, la mayor felicidad del hombre la obtiene cuando se convence de que es amado. Cuando tú entiendas cuánto Dios te ama y cómo ese amor lo llevó a entregar a su Hijo en tu lugar en la cruz y cómo perdona todos tus pecados, no porque tú y yo lo merezcamos, sino por su gracia, por su misericordia, porque Él decide perdonarnos. Cuando tú y yo entendamos eso, esa verdad va a transformar nuestras vidas. Así que quiero terminar con estas 2 preguntas. Número 1, la salvación ya está lista. Consumado es, dijo Jesús. Terminado es. La salvación ya está lista para todos aquellos que crean. Y quiero preguntarte a ti, ¿has creído en Jesús como el Hijo de Dios, como el único que puede perdonar tus pecados y salvarte de la ira de Dios? ¿Has creído en Él realmente? Si no, quiero animarte a que creas, porque es a través de esa fe que tú recibirás esta salvación tan grande. Y número 2, la segunda pregunta. ¿Estás realmente abrazando la gracia o estás tratando de ganarte esa salvación por medio de tus obras? ¿Estás tratando de vivir como una persona merecedora de todo lo que Jesús hizo por ti? ¿O simple y sencillamente estás creyendo en lo que Él hizo por ti y estás disfrutando lo que Él hizo por ti y estás viviendo en agradecimiento? Eso es lo que detona una vida transformada.